Segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España y presumible victoria al sprint, que ha venido a confirmar el pronóstico con la victoria del belga Jasper Philipsen. Un buen velocista del equipo del Alpecin que sigue demostrando que no solo con Van der Poel o con Tim Perlier gana etapas. Hoy Jasper Philipsen ha conseguido su novena victoria de la temporada y Alpecin, siendo un equipo de segunda división, el mejor pero de segunda división, sigue siendo uno de los equipos más laureados del World Tour y de las pruebas más relevantes del calendario internacional. Bueno, en cualquier caso, la mención especial de la etapa de hoy no debería ser para Jasper Philipsen. A lo mejor si queréis por algo que me ha llegado hondo, viendo la imagen y la entrevista a Fabio Jacobsen, el corredor neerlandés del equipo del De Kooning, uno no ha podido por menos que dejar volar la imaginación aquel terrorífico accidente del pasado día 6 de agosto del año 2020. Se ha cumplido recientemente un año cuando Fabio Jacobsen saltó por los aires en la llegada de la segunda etapa del Tour de Polonia, que ahora mismo se estaba celebrando y que ha terminado precisamente este domingo. Bueno, fue un accidente tan terrible, las imágenes se convirtieron, como suele ser habitual en los tiempos modernos, en virales, pero en el fondo quedó un cuerpo descompuesto, un rostro desfigurado, una mueca sanguinolienta que amenazó con dejar fuera de carrera al formidable velocista holandés. Bueno, bastante es que le dejó con vida, pero desde el primer momento se sabía que aquel fuerte traumatismo craneal, que las diferentes fracturas, que el rostro absolutamente desfigurado, iban a necesitar de mucho tiempo para ser recompuesto, también en el aspecto anímico y psicológico, que solo un año después, y además en este año pandémico tan brutal que hemos padecido, Fabio Jacobsen esté corriendo y disputando una etapa de una gran vuelta, es motivo para considerarle el otro ganador de la carrera. Sí, a lo mejor es una veleidad particular, pero tengo la sensación de que hoy han sido dos los ganadores de la etapa. De un lado Jasper Philipsen, de otro Fabio Jacobsen, que fue segundo, estuvo a punto de ganar y amenaza obviamente con ser protagonista y volver a repetir la victoria en una gran vuelta. Ha ganado dos etapas recientemente en el Tour de Valonia, lleva ya una temporada con diferentes comportamientos y poco a poco corriendo carreras, pero es esta Vuelta a España donde comparece con la élite, es en esta Vuelta a España donde comparece en un gran Tour y donde pretende conseguir esa victoria que de alguna forma ya definitivamente le recalifique entre los grandes del pelotón internacional. Es una magnífica noticia, porque el ciclismo a veces se cobra víctimas que se olvidan pronto. Y de Polonia recordamos también aquel accidente que se llevó por delante a un joven chaval, Björn Lambrecht, magnífico escalador, joven escalador del equipo del Lotto. Y en el recuerdo están otros que no se fueron en vida, pero que tuvieron que abandonar el ciclismo. Me acuerdo siempre de Mauricio Soler, ¿no? Un ciclista llamado el colombiano, a grandes metas y que sufrió aquel terrible accidente que le dejó totalmente tocado, ¿no? en la Vuelta a Suiza. Por eso, de vez en cuando es conveniente, sin ánimo de ponernos dramáticos, hacer recordatorio de aquellos momentos que vivimos y que nos estremecieron y que en algunos casos no pudieron recuperarse, en otros tuvieron que abandonar en el ciclismo y en otros, como este del que nos hablamos y nos congratulamos, ha vuelto al primer plano de la actualidad. Por eso mi recuerdo y para Fabio Jacobsen, a quien le dieron centenares de puntos de sutura en un rostro completamente sanguinoliento, en muchas intervenciones quirúrgicas, toda la dentadura, etcétera, los labios, la nariz, quedó completamente desfigurado y le veías hoy hablando de sus posibilidades y de cómo había sido el sprint y de cómo había cogido la rueda de Michael Matthews, y no podía por menos uno que recordar que solo ha pasado, que acaba de pasar un año y afortunadamente ahí estaba, hoy era el otro ganador de esta primera etapa, que no ha representado nada de cara a la clasificación general, pero que ya nos ha dado el primer susto. Estábamos a metros, como quien dice, de entrar en la zona reservada de los 3 últimos kilómetros, donde las caídas no se contabilizan de cara a la clasificación, y se produjo la inevitable montonera en la que se vieron involucrados algunos hombres que han perdido una treintena de segundos importantes, entre ellos Adam Yates, Lucas Hamilton, Hugh Carthy, Vanuk, el escalador belga. En fin, nada que no sea reparable, aunque siempre insistimos en que son segundos que se van contabilizando. Peor les fue a los Bora,
que cayeron con algún daño tanto Patrick Gamper como el velocista Jordi Meus, que se quedó por lo tanto sin disputar un sprint frenético en el que Molano estuvo a puntito. Le lanzó bien Trentin, ganó por la mano la maniobra de Medgez y de Matthews, pero al final se vio superado por Philipsen por un lado y por el otro por el propio Matthews, que fue el que llevó a rueda a Fabio Jakobsen segundo en la etapa. Por eso recordamos rápidamente cómo fue la clasificación de este segundo viaje de la carrera, el primero en ruta entre Caleruega y Burgos, porque llegó otra vez la carrera a la capital burgalesa, como vemos con la victoria de Jasper Philipsen por delante de Fabio Jakobsen, tercera posición para Michael Matthews, cuarto Juan Sebastián Molano, que viene de ganar 2 etapas en Burgos y en buena condición, quinto Aramburu, sexto Averasturi, séptimo Las, octavo Minali, noveno Florian Vermeersch y la 10ª posición para Legaer. Hubo gente como Pidcock que también se vio cortada al final y terminó perdiendo 4 minutos, pero más bien porque no tenía fuerza, ni ganas, ni condición, porque estaban resumidas cuentas bastante lejos de, como él había dicho antes de empezar la carrera, de ser un protagonista de la Vuelta. Estará para buscar su oportunidad y sobre todo y especialmente para servir los intereses de un equipo tan poderoso como Ineos, donde Carapaz, Bernal ahora todavía son más protagonistas y más líderes después de esos segundos que ha perdido Adam Yates. Bueno, que se salvara la jornada con cierta tranquilidad es la primera garantía de que podemos mirar para adelante, porque la etapa no dio mucho más de sí, la fuga de los 3 corredores de los 3 equipos invitados, bueno, como ocurre en el Tour, como ocurre en el Giro, los equipos invitados de la segunda división tienen que ser protagonistas hasta el final. Duró la aventura de Diego Rubio, corredor del Burgos BH, porque la carrera llegaba a Burgos y había que homenajear, como es lógico, no solo a la firma, sino a la imponente localidad castellano-leonesa que va a albergar la provincia, una tercera etapa. Todavía está la gente, y me alegro mucho, emocionada y admirada de las bellezas arquitectónicas que nos regaló esa imagen cenital de la primera etapa de la Vuelta. Y hoy ha ocurrido 3/4 de lo mismo, aunque más importante va a ser mañana, ¿eh? Mañana se disputa una etapa cuyo final es lo más atractivo porque termina en el Picón Blanco, pero ojo, salimos de un monumento histórico de verdad. Salimos de una pequeña localidad que se llama Santo Domingo de Silos, donde hay una celebérrima abadía, monasterio abadía, que es una belleza espectacular, con un claustro sin igual, con un famoso y enorme ciprés al que el poeta Gerardo Diego compuso unos versos, un soneto maravilloso, y sobre todo con el eco de esos famosos cantos gregorianos de los monjes de Santo Domingo, que sin duda van a recobrar protagonismo porque es uno de esos momentos antológicos de la música gregoriana que de vez en cuando conviene escuchar. Está bien poner a Santo Domingo de Silos otra vez en el mapa, no es la primera vez que sale la carrera de ahí, pero está mucho mejor que veamos ese desenlace en las imágenes que ya tenemos, ¿no? Ese recorrido que termina en el Picón Blanco, con un trazado exigente y con 202 kilómetros de recorrido. Empezamos con el puerto de Manquillo, seguimos por el Alto de Bocos, los 2 de tercera categoría, este segundo bonificado a 20 kilómetros de meta, y llegamos al Picón Blanco dentro de la localidad de Espinosa de los Monteros, una jornada con una subida muy exigente, ya la conocemos, de la pasada edición de la Vuelta Ciclista a Burgos y de otras ediciones de la Vuelta Ciclista a Burgos. En el Picón Blanco, no lo olvidamos, ha ganado Mikel Landa, en el Picón Blanco ha ganado Iván Ramiro Sosa, Miguel Ángel López, el propio Renko Evenepoel. A ver, no es la subida de las subidas, pero para ser la tercera etapa es una ascensión muy, muy exigente, un puerto de primera categoría en toda línea, que en la última edición de la Vuelta a Burgos dominó Romain Bardet. Bardet coronó y entonces no llegó arriba, no estaba la etapa arriba, sino que había que bajar hasta la localidad de Espinosa de los Monteros, donde pese a sufrir una caída cimentó aún más su privilegiada posición, que terminaría echando por los suelos con el pajarón enorme que cogió en la última y definitiva etapa de las lagunas de Neila. Bueno, es una jornada en la que podría, ¿por qué no?, incluso a lo mejor llegar a alguna fuga, porque alguien no quiera tomar la responsabilidad, pero es una jornada con una ascensión. Ahí tenemos ese pico, que son casi 8 kilómetros, desniveles de hasta el 18%, un desnivel de 711 metros, una altitud de 1.400 y una pendiente media del 9,35,
Hablan obviamente de un puerto muy duro. ¿Que no va a haber diferencias insalvables? Pues no. ¿Que alguno puede perder un tiempo muy importante, a veces irrecuperable, aunque ahora al principio no nos lo parezca? Pues sí. ¿Que vamos a ver cómo están de verdad? No tanto Roglic, a quien se le da por seguro que está en una magnífica condición, sino Carapaz, como de cansado recuperado ha venido, Egan Bernal, cuánto le falta a Mikel Landa para recuperar el tono, cómo va a tratar Hugh Carthy de empezar a recuperar los segundos perdidos en la jornada, en fin. Vamos a ver ahí a los actores principales, independientemente de que haya quien intente sorprender y buscar una victoria de etapa, pero yo creo que ya es un plato fuerte, enormemente atractivo, de cara a lo que la carrera nos va a ir mostrando día a día. Que en la tercera etapa tengamos un puerto de primerísima categoría, ya es una bendición, que va a poner las cosas en su sitio, que va a separar el grano de la paja, que va a evitar montoneras y aglomeraciones en jornadas venideras, porque ya habrá gente distanciada en la general y tal vez encuentren el permiso de fugas bidones, etcétera, y que incluso podría empezar a clarificar un poco más la general, que está, lo recordamos, con Primoz Roglic liderando la prueba, con Alex Aramburu a 4 segundos, Matthews a 10, Cherny a 10, Van Barle a 11, Bajoli, atención a este ciclista, a 12, Blasov, que es séptimo, a 14, Polanc a 15, Hughes a 15, Haga a 17, en fin, por ahí está Román Bardet a 17 y Enric Mas, duodécimo, a 18 segundos. En fin, obviamente entre Roglic y el resto de los corredores importantes de carrera se mantienen las mismas diferencias derivadas de la crono de ayer, salvo aquellos que perdieron unos segundos por el accidente y la caída previa a la entrada en los 3 últimos kilómetros de la jornada. No quiero despedir sin hacer mención obligada también del Tour del Porvenir, porque se disputaba la tercera etapa, era una etapa contra el crono de 26 kilómetros, pero por escuadras, modalidad atractiva y muy interesante en el campo sub-23, que es la edad con la que corren los corredores del Tour del Avenir, y donde en efecto se ha confirmado la formidable representación española. España ha sido segunda detrás de la formación neerlandesa, donde hay gente con experiencia, como es el líder, como es Van Dijk, como es Van den Berg, en fin, el resto de los hombres, pero en la clasificación general tenemos a Carlos Rodríguez séptimo, a Juan Ayuso octavo, a Javier Romo noveno y a Raúl García Pierna décimo, que España ha sido segunda detrás de Países Bajos, a 23 segundos, distanciando a selecciones como Noruega, como Bélgica, como Italia, etcétera. Es una magnífica noticia que confirma el gran nivel de contrarrelojistas que tenemos en el equipo español, donde estaban también Igor Arrieta y Marc Brustenga. Y ojalá sea el prólogo de lo que nos espera. Será al final de la semana, porque ahora tenemos unas jornadas de transición, un día de descanso, pero viernes, sábado y domingo, el fin de semana retransmitido por Eurosport, las etapas claves de alta montaña que van a decidir esta siempre prometedora e interesante carrera donde los jóvenes empiezan a asomar algo más que la patita. Con esto nos despedimos por hoy. Eso sí, recordando una cosa sobre la que quiero hacer mucho hincapié y con bastante frecuencia, ya que la Vuelta vive muy sensibilizada con mantener el medio ambiente, con el ecosistema, con defender de las agresiones a la naturaleza en la que nos ha tocado vivir y nos va a tocar vivir el resto del tiempo. Haced el favor, reciclad y cuidad el entorno. Es el hogar de todos, pero especialmente el de nuestros hijos.